Hola, José Manuel, buenos días, Dios te bendiga. ¿Cómo vas? Qué bien que ya estés por ahí, se te ve súper bien. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Hola, profe Yoda. Esperemos entonces a que ingresen los demás y Listo, iniciar. Muchas gracias, bendiciones, buenos días. ¿Tú me podrías permitir compartir pantalla y compartir audio para poder compartirles el audio? Listo, ya creo que ya estás. A ver. eh, Ya sí Sí, te dejo. sí, ahí lo que yo voy a hacer es que voy a usar mi propia cámara, o sea, así, proyectada para todos, para que esa Listo. va a ser como mi presentación, básicamente. O sea, yo no voy a proyectar pantalla, sino lo que voy a hacer es que a través de mi propia cámara, hacer esas transiciones. Ah, bueno, listo. Sí, Sí, así. ahí se ve perfecto. Si quieres avanzar en la diapositiva, a ver si se ve, Sí, hay cambio, ¿cierto? cambia. Sí, sí, ahí está Y perfecto. no solo ¿Ahí figurativamente, escuchas? pero literalmente. Sí, Tengamos también. Sí, detalles. señor. Listo, ya estamos. Voy a devolverme y ya quedaría entonces atento a que tú me digas para Ah, listo. empezar. Bueno, entonces esperemos 2 minuticos más y iniciamos. Hola, buenos días para todos. Bueno, vamos a iniciar puntuales para que podamos aprovechar muy bien nuestro tiempo. Por ahí ya ingresaron varios maestros. Entonces, bienvenidos todos los que han podido ingresar. Como les estábamos diciendo en la publicación, hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión de club de lectura para educadores cristianos y hoy vamos a tener la compañía de José Páez, que es del Ministerio Evangelio Hoy, y vamos a tener también el acompañamiento de él en algunas sesiones para responder algunas preguntitas sobre este libro. Vamos a estar leyendo el libro de las respuestas que aquí en el chat, ahorita les comparto el enlace por si no lo tienen, no lo han podido adquirir. Vamos entonces a empezar con una oración, ¿cierto? Vamos a orar, a dedicar este tiempo a Dios para que Él sea quien nos guíe en este tiempo de club de lectura y nos permita aprender mucho en esta mañana. Señor Jesús, gracias te damos Dios porque nos permites estar aquí en este club de lectura. Gracias, Señor, por cada uno de los maestros, de los padres, de todos los que han podido disponer este tiempo para que podamos aprender. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, inteligencia para aprender y para hacer todas las cosas en esta mañana.
Te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho de pronto algo malo delante de ti. Te agradecemos, Señor, porque siempre nos das vida, porque estás con nosotros, porque nos cuidas. Y te pedimos que este tiempo sea de provecho para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces les voy a contar quién va a ser nuestro expositor el día de hoy. Como les estaba diciendo, su nombre es José Páez. Él es del Ministerio Evangelio Hoy y él nos va a estar hablando de la creación y la evolución, introducción al club de lectura, relevancia del Génesis. Entonces, para aprovechar el tiempo, por lo que es tan corto, pues los voy a dejar de una vez con él. ¿Listo? Entonces, no sé si pruebas, José, si ya te sirve nuevamente, porque creo que compartí pantalla, no sé si ya te sirve. Mira si ya puedes hacerlo. Creo que ya. Hola, sí, sí, yo ya estoy compartiendo el audio. Listo. Pues buenos días, estamos aquí temprano y creo que es un buen momento para aprender cosas que a veces son un poco complejas porque no son temas que uno suele hablar, pero creo que tener una mente fresca, recién levantada, recién despierta, ayuda. A veces es más difícil enseñar en las noches o después de almuerzo, pero aquí creo que tenemos un buen contexto. Pues como decía la teacher, mi nombre es José Manuel Páez y a través de nuestro Ministerio de Evangelio hoy servimos a la iglesia en Colombia y vamos a entrar de lleno a una introducción al debate o al tema de la ciencia de la Biblia, el tema de evolución, creación, cómo abordar ese tema. Y Answers in Genesis es un ministerio que nosotros representamos y por medio de las enseñanzas de este ministerio vamos a ir, ustedes van a ir viendo varios capítulos que les hemos recomendado del libro de respuestas, pero también hoy quisiera enseñarles a ustedes 6 lecciones para tener en cuenta como 6 fundamentos para entrar a estudiar la ciencia, para entrar a estudiar aún la creación y la evolución y para entender en dónde es que se libra la batalla y en dónde es que se gana, por así decirlo, este debate. Entonces, para empezar, quisiera que pudiéramos hablar un poco de la ciencia, que sea muy claro para todos ustedes cuál es la naturaleza de la ciencia. Porque cuando uno habla de ciencia, casi siempre a uno se le viene a la mente personas como esta y diciendo lo que dicen. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. ¿Me confirman, escucharon lo que él dijo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Claro, estos gurús aparecen en escena en pantallas y probablemente también en universidades y dicen cosas como estas. Y prácticamente ellos tienen como en su voz cierta autoridad y muchos de ellos, cuando uno les escucha hablar, se refieren a la ciencia como la ciencia diciendo algo, como si la ciencia fuera una especie de autoridad que lo que dice es infalible. La ciencia dice, pero es importante entender algo y es que la ciencia no dice nada porque la ciencia no es una persona, no tiene boca, no tiene pulmones, básicamente no puede decir cosas. Los que dicen cosas son los científicos. Y ellos tienen creencias, ellos tienen una forma de ver el mundo y de interpretar la evidencia. Entonces, tenemos que diferenciar una cosa de la otra, porque cuando la ciencia dice realmente hay personas atrás. Y si uno va a la definición más básica de lo que es la ciencia, es literalmente conocimiento. Viene de la palabra latina scientia, que significa conocimiento. Así que primero poniendo esto como base, tenemos que entender la diferencia entre la ciencia observacional y la ciencia histórica. Y para ello quisiera que pudiéramos ver un videoclip de una serie de 6 mini videos que Respuestas en Génesis produjo, muy animados, de hecho están hechos para jóvenes y se los recomiendo muchísimo. Al final, a través de la profe les voy a enviar un link donde ustedes pueden ver los 6 completos. Pero vamos a ver este primero para que ustedes puedan distinguir muy bien qué es la ciencia observacional, qué es la ciencia histórica, qué limitaciones tiene y cómo nos ayuda a entender este debate de evolución versus la creación. ¿Has escuchado esto alguna vez? Hace billones de años hubo una explosión en el espacio. O hace 100.000 años esto sucedió. O eso sucedió. Incluso, ¿en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Pregunta, ¿cómo es que alguien sabe? Es decir,
¿Estuvo alguien allí para observarlo? Bueno, de hecho alguien estuvo, pero me estoy adelantando a los hechos. Mira esto. Primero que todo, tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre ciencia observacional y ciencia histórica. Ambas son valiosas, pero muy diferentes. Definamos las dos rápidamente. Ciencia observacional es simplemente cuando observamos algo en experimentos para sacar conclusiones. Involucra experimentación repetible y observaciones en el presente. Es a través de la ciencia observacional que encontramos curas para enfermedades y construimos naves espaciales. Ahora, con la ciencia histórica, consideramos cosas que sucedieron en el pasado, pero no pueden ser verificadas de la misma manera. Me refiero a que no tenemos acceso al pasado como lo tenemos al presente, porque ya pasó, ¿verdad? Todo lo que realmente tenemos es especulación, o en el mejor de los casos, evidencia circunstancial de eventos del pasado basado en lo que vemos en el presente. Eso no significa que no podemos hacer suposiciones inteligentes sobre el pasado, o inferir racionalmente de las rocas o los fósiles en el presente, pero ciertamente no podemos directamente probar nuestras conclusiones, porque no podemos repetir el pasado. ¿Entiendes? Entonces, ¿significa que la ciencia histórica no es importante? No, para nada. Veamos un ejemplo por un minuto. Mira la Torre Eiffel. Ustedes saben, un monumento construido en el siglo XIX, diseñado por Gustave Eiffel, que tiene una altura de 300 metros, construida como la entrada a la Exposición Universal de París en 1889, y sigue siendo la construcción más alta en París, visitada por millones de personas cada año. Bien, supones bien que todo lo que dije es verdad, pero ¿cómo podemos probarlo? Aplicando la ciencia observacional, nosotros podemos, por supuesto, observar la Torre Eiffel. Cada vez que estemos en París, está aquí en el presente. Entonces podemos continuar midiendo su altura y compararla con todas las otras estructuras en París y confirmar que es la estructura más alta en París. Pero este es el tipo de hechos que podemos probar por la ciencia observacional. ¿Pero cómo sabemos realmente que Gustave la diseñó? ¿Cómo sabemos realmente que fue construida en el siglo XIX? ¿Como entrada a la Exposición Universal? ¿Cómo sabemos realmente cuánta gente la ha visitado? Todo esto está en el pasado. No se puede repetir. Para este tipo de información necesitamos ir más allá de los límites de la ciencia observacional y descubrir qué ha sido comunicado a nosotros a través de documentos históricos y testigos oculares. Y además, tenemos que creer que esos testigos y documentos son confiables. Así que aquí tenemos los dos partes de la ciencia, observacional e histórica. Esto no suelen decirlo los científicos seculares, pero es importante de entenderlo y creo que aquí está la base, al menos para mí ha sido la esencia para entender este debate entre evolución y creación. Porque la ciencia observacional o también llamada operacional trata con experimentación repetible para entender cómo las cosas operan o funcionan en el presente. Y eso permite el desarrollo de lo que conocemos como la tecnología. De hecho, es la razón por la que podemos hacer esta videollamada, podemos viajar en avión, usar medicamentos. Todas esos aspectos útiles de la ciencia aplicados vienen de la ciencia observacional. Y de hecho, cuando uno mira en la historia, muchos de esos científicos que, que hicieron y que han hecho ciencia del más alto nivel eran creyentes en la Biblia. Por ejemplo, Francis Bacon estableció el método científico, Kepler, que describió las tres leyes del movimiento de los planetas, Newton, que fue coinventor del cálculo, y muchas más cosas. También Pasteur, el padre de la microbiología, Maxwell, quien estableció las leyes o describió las leyes del magnetismo y electricidad. Y así uno puede seguir viendo no solamente a personas que ya murieron, sino a personas que viven. Y en esta ilustración del libro de las respuestas, dice que aquí alguien viene con la Biblia a intentar hacer ciencia, de ser científico, y le dicen que los creyentes en la Biblia no pueden ser científicos. Qué falso es eso. Y por eso quisiera animar a que nosotros podamos animar a los jóvenes, a los chicos, a que ellos puedan estudiar sin temor la ciencia, sin temor a perder su fe y darse cuenta que pueden hacer la ciencia del más alto nivel. Por ejemplo, el último de esos que estaba ahí, Raymond Damerian, él fue el creador del escáner de resonancia magnética y de hecho exponía y hacía conferencias con respuestas en Génesis. También Ben Carson, que fue un cirujano de alta complejidad, de hecho al punto de hacer cirugías para separación de siameses y muy famoso también un creyente en la Biblia, o el doctor Ricardo Bravo, que es un chileno, él ha venido a Colombia y también es decano de una universidad y profesor de biología, es doctor en ciencias. De hecho, está aparecido en un programa de Netflix sobre los 72 animales más peligrosos de Latinoamérica.
Y así uno podía seguir viendo, y quería mostrar esos últimos dos, el doctor Menton y el doctor Faulkner, porque ellos fueron del staff de respuestas en Génesis, pero lo interesante de ellos es que duraron uno 26 años y el otro 34 años como profesores en universidades, uno en medicina y el otro en astronomía y física. Y digo, ¿cómo es posible que estos hombres hayan vivido, se hayan jubilado como profesores universitarios y con doctorados y todo esto? Y se atreve a uno a pensar que no son verdaderos científicos, son plenamente científicos en cuanto a la ciencia observacional se trata y no tienen ningún problema de enseñar ese tipo de ciencia a cualquier nivel ni a cualquier persona. Y así uno podría pensar en muchos otros, pero lo que quiero que veamos es la diferencia con la ciencia histórica. En este caso aquí tenemos a, a un método de ciencia que se hace en el presente, sí, pero para determinar lo que sucedió en el pasado. Y por esa razón involucra interpretación de la evidencia. ¿Cómo se sabe algo sobre el pasado? En el video ustedes vieron el ejemplo de la Torre Eiffel. Y en general, para uno saber algo sobre el pasado, necesitaría tener información que le ayude a uno a entender el pasado, normalmente basado en el testimonio de un testigo ocular, que uno pudiera confiar en él si es que hubiera uno disponible. Y lo que hacemos es que intentamos pues darle sentido a la evidencia observable y a esos eventos del pasado que ya no se pueden repetir. Nosotros tenemos, de hecho, un libro, un registro histórico de un testigo ocular que es confiable, que es Dios mismo. Y por eso la Biblia para nosotros se constituye en el fundamento de nuestra ciencia histórica, es decir, que la Biblia nos da el entendimiento correcto del pasado que aplicamos a la evidencia en el presente. Y cuando hacemos esto, y ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a estudiar las 7 Cs de la historia, se van a dar cuenta a ver, se van a dar cuenta que cuando hacemos esto, cuando tomamos la Biblia como ese punto de partida, de hecho a Génesis específicamente como ese punto de partida, vamos a encontrar que la verdadera ciencia, es decir, la ciencia observacional, está corroborando lo que la Biblia dice. Y es emocionante, dice Ken Ham, el fundador de Respuestas en Génesis, cuando enseña esto, que es emocionante ser cristiano al ver cómo hay esa congruencia, esa consistencia con el mundo físico y con la historia que la palabra de Dios presenta. Además de eso, quisiera decir algo y es que la ciencia solamente es posible dentro de una cosmovisión bíblica. Imagínense que fuera verdad la evolución, es decir, que todo vino por la casualidad, por las leyes naturales y que al final nosotros, y de hecho nuestros cerebros, nuestra memoria, nuestro razonamiento, son simplemente reacciones químicas que están ocurriendo aleatoriamente sin ninguna razón y de hecho no se podría confiar en ello, porque confiar en algo que es simplemente del azar. No sabríamos si algo es verdad o no, si lo que estamos pensando es racional o no. De hecho, si sentimos ser personas, sería solamente una percepción, pero no sería una realidad, porque al final es solamente una percepción de reacciones químicas en tu cerebro. O sea, tú crees ser, tú crees pensar, pero al final eso no es nada más que materia reaccionando y haciéndote sentir cosas que no tienen ningún orden ni sentido. Pero para hacer ciencia se necesita orden y leyes naturales, que por supuesto vienen de un creador que puso orden y leyes, de hecho que hizo el universo basado en leyes matemáticas y por eso es que podemos nosotros también describir, entender, de hecho calcular, pronosticar cosas, porque hay una consistencia y unas leyes que gobiernan el universo. Eso es posible si Dios existe. Y además de eso, que tengamos no una mente que simplemente es cuestión de reacciones químicas aleatorias, sino que es una mente racional por el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. Entonces podemos conocer, podemos entender, podemos observar, no de una manera infalible, porque somos humanos, pero sí de una manera suficiente para poder pensar, entender y para poder conocer el mundo, básicamente para poder hacer ciencia. Ahora, cuando las personas hacen ciencia, realmente se están apoyando, digo, eso es como una rama, que es una rama de lo que provee Dios y una mente racional y la imagen de Dios, básicamente la cosmovisión bíblica.
Pero cuando intentan negar a Dios y cuando intentan negar a ese creador, a ese orden natural, a esa imagen de Dios, básicamente están cortando la rama en la que se apoyan. Eso es lo que harían. Básicamente, una persona que hace ciencia pero no cree en Dios está siendo inconsistente con su propia cosmovisión. Ahora, me iría un paso más adelante, y este ya es un paso más teológico. A mí me encanta la teología, y es que la ciencia solo es posible por Cristo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Cristo con la ciencia? Porque dice la Biblia que el Hijo de Dios, en Hebreos 1, versículo 2, no solamente por él hizo el universo, sino que también él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, que el Hijo de Dios está sosteniendo todo el universo y de hecho básicamente está eh, posibilitando que todo el universo funcione y opere. Si por algún instante el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejara de sostener el universo, colapsaría todo en ese mismo instante. Entonces, existimos y de hecho podemos ver la consistencia de todo el mundo físico gracias a que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y además de eso, dice también en Colosenses 2:3 que en Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Es decir, que todo conocimiento verdadero en última instancia radica y se esconde en Cristo. Si una persona descubre, por ejemplo, un científico descubre algo, si él no reconoce al Dios creador detrás de ese algo, si él no reconoce a la segunda persona de la Trinidad, Cristo mismo detrás de ese algo, realmente no conoce toda la verdad sobre ese algo. Ahora ya vimos este primer punto que es entender la naturaleza de la ciencia. Ahora vamos a un segundo y es entender muy bien cuándo se cruza la línea de la ciencia, entre comillas. Y por eso puse ciencia entre comillas, porque tenemos que diferenciar entre ciencia observacional y ciencia histórica. Y me gusta este ejemplo de la línea porque si ustedes como profes pueden llegar a entender cómo diferenciar cuando se cruzó la línea y pasamos de un lado a otro, pueden enseñarle a sus estudiantes a entender cómo diferenciar cuando la línea se cruza. Y voy a darles varios ejemplos, espero que al ser varios quede muy claro lo que quiero explicarles. Em, aquí está la clave para en la práctica poder diferenciar la información que escuchamos. Aquí tenemos una imagen de una galaxia y nosotros podemos, a través de la observación, ver colores, dirección de la luz, velocidad, de hecho, de la luz se puede medir también, y podemos observar muchas cosas del universo. Pero entrar a responder a la pregunta de el origen de esas galaxias, el origen de esas estrellas, el origen del universo, ese es un salto, básicamente se cruza la línea. Ahí ya no estamos hablando de la observación y del presente, sino estamos hablando es del pasado. Y ahí se cruzó la línea. De hecho, en cosmología existen esas dos palabras. Cosmología, que es la que tiene que ver con el estudio de la estructura del universo, y cosmogonía, que tiene que ver con el estudio del origen del universo. De hecho, son dos áreas claramente diferenciadas y ahí es donde la línea se cruza. Entonces, yo puedo estar de acuerdo contigo en cosmología, pero pudiera estar en desacuerdo contigo en cosmogonía, porque tenemos diferentes puntos de partida para interpretar la evidencia respecto al pasado del universo. Aún también podríamos ir a ver en la biología las células, encontrar la complejidad, de hecho eso es un diagrama de vías metabólicas de una célula, poder hasta describir los componentes, mitocondrias, ADN, y vamos a hacer una tarea de biología muy compleja en cuanto a estructura, en cuanto a órganos, en cuanto a funciones, y todo eso es biología en el sentido de la ciencia observacional. Pero cuando pasamos a la pregunta de origen de la célula, del origen de la vida, estamos en un territorio de la biogénesis y ahí podemos estar en desacuerdo. Ahí cruzamos la línea. Cuando yo estudié en la universidad, ingeniería eléctrica es mi profesión, y estudiábamos magnetismo, electricidad, la física y todos estos aspectos de la ingeniería. Nunca jamás entramos en ningún debate de orígenes. Nunca entramos a hablar ni de evolución, ni de creación, de si alguno de nosotros era cristiano o era ateo. No tenía absolutamente nada que ver en toda mi carrera, nunca jamás. Y por eso en la ingeniería
se podría decir que es un estudio de aplicación de la ciencia en el sentido observacional. Pero había otra, otra facultad en la Universidad de Humanidades y allá sí que entraba en una serie de debates y de filosofías y de cuestiones bien complicadas que definitivamente estaban del otro lado de la línea. Ahí ya no estábamos hablando de ciencia. De hecho, las ciencias humanas, en un sentido, también tenemos que diferenciarlas. En qué momento se trata de observación y en qué momento ya entramos a interpretaciones basadas en creencias. Y ese es uno de los ejemplos más importantes porque Darwin, cuando él fue a las Galápagos y él empezó a observar la selección natural, es decir, que según las condiciones ambientales iba favoreciendo o desfavoreciendo la supervivencia de ciertos tipos de pinzones, entonces él se dio cuenta de algo, de que la selección natural estaba ocurriendo y nosotros podemos estar de acuerdo en ello, en que la selección natural de hecho sigue ocurriendo para eh, facilitar la supervivencia de los más aptos según el ambiente. Pero ese proceso de selección natural, ¿saben? Ocurre dentro del mismo tipo de animal, o sea, no hay cambios de tipo y de hecho produce una pérdida de información genética y eso que se conoce como selección natural es observable, pero ahora cruzar la línea de hablar de macroevolución, es decir, ese proceso supuestamente que viene de un antepasado en común, como una especie de molécula que resultó viva y evolucionó, cambiando en los diferentes tipos de todos los animales y humanos y un árbol evolutivo de la vida. Eso sí ya es haber cruzado la línea completamente, y ese es el salto que nosotros no podemos aceptar en lo que Darwin hizo. Porque a veces, claro, como tuvo razón en un aspecto de lo que observó, entonces casi que nos obligan a que tengamos que creer que tiene razón también en su salto cuando él habla de macroevolución y cuando dice, ah, es que por medio de este proceso de selección natural es que vino y podemos explicar todo el origen de las especies. Ah, bueno, ahí sí ya no estoy de acuerdo con eso. Ese ya es el salto, la línea que él cruzó. Y así podemos también ver, de hecho, cuando empezó a verse la complejidad y la información que había en el ADN, que era un código genético, y ese código genético se descifró que se conoce como genoma humano. Eso es información, eso es observación de una información que hay en el ADN. Pero decir que ese ADN representa, por ejemplo, la evolución humana o la evolución de toda la vida, ahí hay un salto o hay un cruce de la línea. Es el mismo ADN y de hecho a mí me gusta mucho porque en cuanto al ADN hay un contraste muy marcado. Para un evolucionista, él vería en el ADN ve una evolución biológica, como alrededor de 4.000 millones de años de evolución biológica, que básicamente tiene, a veces llaman algo que es ADN basura supuestamente o ADN evolutivo. Nosotros qué vemos cuando observamos ese mismo ADN, esa misma cantidad de información, vemos más bien es 6.000 años de historia humana. Y de hecho el doctor Nathaniel Jensen, que es uno de los genetistas y científicos de respuestas en Génesis, ha escrito libros. En el ADN se puede encontrar o trazar la historia humana, las migraciones humanas, em, cuando vemos la escala de tiempo bíblica en el ADN. Es decir, cuando ya no estamos viendo millones de años, sino miles de años ahí. Entonces, ahí vemos también cómo el ADN en sí ahí está, son datos, son observaciones, información, o sea, código, pero cómo interpretas ese código, ahí hay un problema, hay una diferencia. Y finalmente quería hacer un ejemplo de la geología. En la geología, las rocas se pueden clasificar, se pueden observar y se clasifican de hecho entre ígneas sedimentarias metamórficas. Y se pueden observar, de hecho se puede usar observaciones de geología para pronosticar el clima, para buscar petróleo, carbón, minerales, pero, y esa área de la geología se llama geofísica o geoquímica. Pero cuando nosotros entramos a responder la pregunta de orígenes de esas rocas, de cuánto tiempo tienen, qué edad tienen, cómo se formaron, son cosas que se van al pasado y la línea se cruzó de nuevo. Cuando estamos en el territorio de la geología histórica o la geocronología, y ahí se involucran suposiciones. Los geólogos, su mayor suposición para hacer la geología se llama uniformismo.
que básicamente es una proposición o una suposición filosófica de que todo, como ocurre en el presente, al ritmo en que ocurren las cosas en el presente, la erosión, las terremotos, movimientos de placas, desplazamiento de los continentes, eh, a ese ritmo lento que ocurre hoy en día, a ese mismo ritmo debe entenderse también el pasado. O sea, básicamente que hay una uniformidad en los procesos en el presente y entonces se extrapolan hacia el pasado. Pero eso es una presuposición filosófica. Y quisiera citar a Stephen Gould, que es un geólogo, él ya falleció, pero él dice así: no se puede ir a un afloramiento rocoso y observar la constancia de las leyes de la naturaleza o el funcionamiento de procesos desconocidos. Funciona al revés. Primero asumes estas proposiciones y luego vas al afloramiento. Y eso básicamente es como una especie de precondicionamiento que usa un axioma que usan para hacer las observaciones y para sacar conjeturas sobre el pasado de lo que ocurrió y sobre los tiempos de lo que ocurrió. Y ahí es donde quisiera que viéramos este siguiente video que se llama la datación radiométrica, para que ustedes vean las suposiciones que hay en la datación radiométrica, porque muchos creen que es un hecho que la Tierra y el universo tiene millones de años porque la datación radiométrica así lo prueba. Pero ahí hay suposiciones. Y esas suposiciones afectan las conclusiones a las que se llega con estos métodos. Entonces, obsérvenlo y fíjense cuáles son las tres suposiciones. Al final vamos a repasarlas, pero ustedes intenten identificar las tres suposiciones de los métodos de datación. Casi cada libro y revista de ciencia enseña que la Tierra tiene millones de años y el principal método para determinar su edad es la datación radiométrica o datación por radioisótopos. Ahora, este es un método absolutamente confiable para medir la edad de las rocas y de la Tierra, ¿verdad? Primero que todo, muchos científicos ahora consideran que la edad de la Tierra es de 4.55 y 4.66 billones de años. Ok, si este método es confiable y preciso, ¿por qué la discrepancia de 50 billones de años? Eso parece mucho. Vamos a entrar en algunos detalles aquí y ver lo que está pasando. Ten en mente que hay todo tipo de términos científicos en este tema, por lo tanto, presentaremos una muy sencilla y simplificada versión del proceso. Datación radiométrica es el proceso de estimar la edad de las rocas basado en la tasa de decaimiento de los elementos radioactivos en ellas. Entonces hay ciertos tipos de átomos en la naturaleza que son inestables y decaen espontáneamente en otro tipo de átomos. Por ejemplo, el uranio radioactivamente decae a través de una serie de pasos hasta que llega a ser un elemento estable llamado plomo. El elemento original es llamado el padre y el resultado final es llamado el elemento hijo. La datación por radioisótopos es usada comúnmente para datar rocas ígneas, rocas formadas cuando la roca fundida se enfría y solidifica. El reloj de la datación empieza cuando la roca se enfría. Durante el estado fundido se asume que el calor intenso forza a escapar cualquier elemento hijo gaseoso. Se asumen que una vez que la roca se enfría, no escapan más átomos y que cualquier elemento hijo encontrado en la roca es el resultado del decaimiento radioactivo desde que la roca se formó. La tasa de decaimiento es medida en términos de vida media, que es el tiempo que toma que la mitad de los átomos que quedan en un elemento radioactivo padre decaiga. Por supuesto, esta puede ser medida en un laboratorio, y si se asume que conocemos la tasa de decaimiento, podemos calcular hacia atrás y llegar a la edad de la roca. Pero, ¿y eso es todo? Aquí está lo difícil. Es verdad que podemos medir la tasa de decaimiento usando la ciencia observacional, pero hay otro tipo de ciencia que es necesaria para calcular con precisión la edad de las rocas y es la llamada ciencia histórica. La ciencia histórica trata de las cosas en el pasado, por lo tanto, no podemos repetirlo ni probarlo. Los métodos de datación requieren ambos tipos de ciencia, porque para obtener la edad precisa de las rocas deberíamos saber de manera precisa ambas cosas, la tasa de decaimiento y las condiciones iniciales de la muestra de roca, ¿verdad? Puesto que la datación por radioisótopos usa ambos tipos de ciencia, no podemos medir directamente la edad de las rocas. Hay suposiciones involucradas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos qué condiciones iniciales tenía la muestra de roca? ¿Cómo sabemos que la cantidad de elementos padre e hijo actuales en esa muestra no han sido alterados por otros procesos en el pasado? ¿Cómo puede alguien saber que la tasa de decaimiento ha permanecido constante desde que la roca se formó? La respuesta es, ellos no saben. Simplifiquémoslo y hablemos de un típico reloj de arena.
arena. Digamos que estás caminando en una habitación y ves un reloj de arena con arena arriba y arena abajo, y algo de arena cayendo de arriba a abajo. Bien, la ciencia observacional nos permitiría ver y medir la arena, y entonces calcular cuánto tiempo el reloj de arena ha estado funcionando, ¿verdad? Podemos hacer nuestras mediciones de arena y entonces calcular cuándo el reloj de arena fue volteado, ¿verdad? Bien, estos cálculos pueden ser errados porque podemos haber fallado en considerar algunas grandes suposiciones, como ¿había algo de arena abajo cuando el reloj de arena fue volteado? ¿Ha sido añadida o removida algo de arena en el reloj de arena? ¿Ha estado cayendo la arena siempre a una tasa constante? Puesto que no pudimos observar las condiciones iniciales cuando el reloj de arena inició y no hemos estado viendo la arena todo el tiempo desde entonces, tenemos que hacer suposiciones. Todas estas tres suposiciones pueden afectar nuestros cálculos del tiempo. Ahora, por supuesto, hay más que entender sobre todo esto, pero he dicho suficiente. Pues aquí tenemos las suposiciones. Si ustedes recuerdan, una suposición era en cuanto a las condiciones iniciales, que deberían conocerse con precisión para poder hacer el cálculo. Otra es la tasa de cambio. Se asume que ha sido constante durante todo ese tiempo, de hecho que serían supuestamente millones de años. Y también se asume que no han sido añadidos o removidos elementos por una forma o un medio diferente a la simple tasa de cambio. Pensemos en esto, puede ser que los cálculos hechos sean correctos, o sea, la matemática de los cálculos sean correctos, pero si solamente una de las suposiciones está equivocada y que son todas sobre el pasado que no podemos comprobar, entonces los cálculos son equivocados. Y Respuestas en Génesis ha hecho bastante trabajo en ese aspecto. Ahí en el libro, de hecho, hay un capítulo dedicado y a un proyecto que se llamó RATE, que era un grupo de científicos que investigaron el tema de la datación por radioisótopos y la edad de la Tierra y aplicaron de hecho varias mediciones a rocas que ellos conocían la edad y daban edades de millones de años, sabiendo que ellos sabían que eran rocas que se habían formado recientemente. Entonces, si no se puede confiar en los resultados para rocas que ya se conoce su edad, pues mucho menos se puede confiar en que son resultados infalibles para rocas que no conocemos su edad. Entonces, entendiendo esa cruzada de la línea, Mm, creo que para ustedes va a ser fácil ayudar a entender, aun cuando leen un libro de texto, cuando ven un documental, cuando escuchan a un científico, saber cuándo este hombre está hablando de lo que realmente es un hecho y cuando él pasa a hablar de su interpretación, cuando cruza la línea hacia el pasado y empieza a darnos su modelo de orígenes, su versión de la historia, sus creencias. Ahora vamos con tercer principio y es entender muy bien la falacia de la evidencia. Eso es súper importante porque no sé ustedes qué piensan y si me pueden responder aquí en el chat o si yo creo que en el chat, si me pueden responder en el chat la siguiente pregunta. Y es, ¿ustedes en dónde creen que está esta evidencia? Aquí tenemos a un fósil. Esta evidencia está en el pasado o en el presente. A ver, necesito que respondan a -3 para yo poder seguir avanzando. A ver si sí están ahí o solamente están conectados pero están haciendo el desayuno. El pasado. El pasado. ¿Quién lo También digo dijo? pasado, el chat está deshabilitado. Ay, ay, perdóneme, bien. Gracias, profes. ¿Alguna otra? Necesito un tercero para desempatar. La evidencia como tal que está ahí está en el presente. Bien, bien, profe. Sí, pues mira, aquí hay dos del pasado, uno el presente. Y tengo que decir que ese fósil está en el presente. Nosotros no tenemos el pasado disponible, el pasado ya pasó. Entonces, a pesar de que ese animal murió en el pasado, lo que tenemos disponible nosotros hoy para tocar, para observar, para medir, para analizar, está en el presente. Y les pregunto otra cosa, ¿ustedes quién creen que tiene más evidencia? ¿Los creacionistas o los evolucionistas? Los creacionistas. Sí, Gracias, los, Luz Ángela. ¿Algún otro? los creacionistas. Ah, es que si dicen los evolucionistas los despiden. Pero miran, ¿saben?
De hecho, la respuesta es ninguno de los dos. Ninguno de los dos porque ambos tienen la misma evidencia. Eso es una imagen tomada del libro de respuestas 2. Ambos tienen la misma evidencia en el presente y tienen a su disposición los mismos fósiles, los mismos animales, las mismas rocas, el mismo universo, las mismas estrellas, el mismo ADN, la misma humanidad. Si tienen la misma evidencia que está en el presente, entonces ¿por qué llegan a conclusiones tan diferentes? Y la respuesta a esto es porque interpretan la evidencia diferente. Y aquí quiero mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos a un hueso de un fósil de un dinosaurio. La evidencia es el hueso, pero la interpretación es lo que están diciendo que son 65 millones de años, supuestamente. Tenemos aquí a la evidencia de un cráneo de un supuesto hombre simio. Simplemente es un cráneo, pero la interpretación es que supuestamente son 2 millones de años de antigüedad. Tenemos las capas de rocas como la evidencia, pero la interpretación es que supuestamente representan millones de años de procesos geológicos y de evolución. ¿Qué afecta entonces la interpretación de la evidencia? Y esta palabra probablemente es de las más importantes que uno debería aprender en su vida académica y es su cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Se podría hablar extensamente de esto, pero para simplificar quisiera que entendiéramos una cosmovisión desde el punto de vista de las creencias. Es ese conjunto de creencias más básicas sobre la naturaleza de la realidad. Y ese conjunto de creencias afecta cómo entendemos el mundo, cómo interpretamos la evidencia, de hecho, cómo vivimos. Y en este gráfico quería mostrarles como ese proceso en el que las creencias están en el fondo del asunto. Y esas creencias son las que dan como resultado unos valores y unos comportamientos. Y de hecho, hablando otra vez, volviendo al tema de la ciencia, no solamente la cosmovisión afecta cómo vive una persona, sino también cómo hace la ciencia. Entonces aquí tenemos a dos hombres que, que están viendo a la misma evidencia en el presente, pero cada uno con puntos de partida distintos, es decir, con presuposiciones, creencias, en este caso, uno de ellos basado en la palabra del hombre y otro basado en la palabra de Dios. Entonces, ese punto de partida o esas creencias que él tiene son a través de las cuales él interpreta la evidencia. Ahí se le ven a ellos con unos lentes. Yo tengo aquí unos lentes también. Eso es un buen ejemplo para explicar una cosmovisión, porque los lentes condicionan la forma como uno ve el mundo. Esos lentes son un poquito como oscuros en el tono del café. Y cuando yo me los pongo, si yo no supiera que los tengo, yo creería que el mundo es café. Pero realmente el mundo no es café, pero sí me condicionan. Se podría decir que todos tenemos unos lentes, todos tenemos una cosmovisión. Nadie puede decir que no tiene una cosmovisión. Pero lo que nosotros queremos hacer es tomar a la Biblia como nuestro punto de partida y cuando hacemos eso, entonces es como si nos pusiéramos los lentes con la fórmula correcta que nos va a permitir ver realmente cómo es la realidad, nos va a permitir ver realmente cómo entendemos esta evidencia. Y eso solamente lo provee Dios, es decir, alguien que realmente es neutral. Dios sí es neutral. Y su forma de ver el mundo, su forma de cómo creó el mundo, corresponde con su revelación y es la única forma de entender, interpretar correctamente la evidencia. Ahora, hablemos de evidencia en términos teológicos. La evidencia se podría decir que es lo mismo que en la Biblia se habla como revelación. En ciencia se habla de evidencia, en teología se habla de revelación. La revelación general, es decir, el mundo físico que nos rodea, el universo visible, aún nuestra propia conciencia y nuestra capacidad de raciocinio, de entender el mundo, es parte de la revelación general y estamos rodeados de esa revelación. Somos inescapables como seres humanos de la revelación. Nadie puede decir que es que no vio, no entendió y no supo y no conoció la revelación de Dios. Uno diría, no, es que necesitamos un microscopio o un telescopio para poder entonces ver la evidencia, ver la revelación. Pero no, la Biblia dice que esas cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O dice la nueva traducción viviente, se pueden ver a simple vista.
No necesitamos ningún tipo de instrumentos especiales, ni siquiera necesitamos haber ido a la universidad o haber hecho un doctorado. Cualquier ser humano que pueda ver la creación en su forma más grande o pequeña o simple, alrededor estamos abrumadoramente rodeados de revelación. O sea, Dios se ha dado a conocer su gloria por medio de lo creado y toda la humanidad puede determinar, por lo menos, que hay un ser divino que tiene un poder eterno que está detrás de todo lo que vemos. Ahora quiero ir un paso más allá con la revelación y es que toda la revelación proviene del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El mundo físico, dice la Biblia, que fue hecho por medio de Logos. En Juan 1:3 dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que prácticamente él es el medio por el cual toda la revelación general vino a nosotros, el Hijo de Dios. Pero también podemos hablar de la revelación específica, es decir, la revelación especial, que es aquella que está en los escritos de los profetas y de los apóstoles, o sea, la Biblia que está apuntando al Hijo de Dios, a Cristo, a la revelación máxima de la gloria de Dios, que es el Hijo de Dios. Y además de eso, ese Hijo, él mismo es la revelación más alta que Dios ha dado de sí mismo. Es el Logos, por medio de quien fueron creadas todas las cosas, es la revelación general. Ahora Él es la cúspide y la cima de la revelación especial, porque el Verbo se hizo carne, o el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, al final, toda la humanidad está ante la abrumadora revelación del Hijo de Dios, de la gloria de Dios en Cristo, bien sea en la revelación general o la revelación especial. Y los que nunca escucharon el Evangelio, o sea, la revelación especial, son culpables porque han negado la revelación general. O los que escucharon el Evangelio son doblemente culpables porque han negado la revelación general y la revelación especial. Ahora vamos a avanzar un poco y es a entender la falacia de la neutralidad. Casi siempre en este tema, los ateos o los escépticos, los que dejan afuera la Biblia de la discusión, ellos dicen que son neutrales porque ellos no vienen con su Biblia. Pero les voy a decir algo, no hay ninguno que sea neutral, porque ellos ya vienen con sus creencias que no están dispuestos a dejar. Ellos no son incrédulos, no existen incrédulos. Todos creen algo. No nos quedamos en el vacío. A veces uno habla de los incrédulos. No, 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 no. No hay incrédulos, solamente que ellos son unos creyentes en otra cosa. Ellos han intercambiado la verdad de Dios por la mentira. Así lo describe Pablo. Hay un intercambio aquí en las creencias. No se quedaron sin creer nada. Y de hecho en el Edén pasó así. Ellos no se quedaron en la incredulidad hacia Dios, ¿no? Ellos fueron tan creyentes porque ellos le creyeron a la serpiente que les dijo que no morirían y que serían como Dios y ellos actuaron conforme a esas creencias. ¿Qué creyentes somos? Y toda la humanidad somos tan creyentes. Y no solamente somos creyentes, sino también somos adoradores. Todos absolutamente honrando a la criatura antes que al creador. Aquí hay un intercambio también de la adoración. No nos quedamos como unas personas que supuestamente somos neutrales espiritualmente hablando. No. O adoramos al creador, que es bendito por los siglos, o adoramos a lo creado. Y también aquí ocurre un intercambio. Nadie queda en el vacío. Y casi siempre cuando uno piensa en adoración a la creación, a lo creado, uno piensa en adoración a quizás animales, a cuadrúpedos, a reptiles, al sol, a la luna. Pero ¿saben cuando Pablo describe a la humanidad en ese proceso de intercambio de adoración? Pone de primeras en la lista que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y luego sí dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que la humanidad tiene una tendencia a la autoadoración, a la idolatría de sí mismos. Ese es nuestro, yo digo, ese es nuestro principal y mayor pecado, el que está en el fondo del corazón humano. Así que aquí no hay neutrales, ni incrédulos, ni personas que no sean religiosas, sino todos son adoradores, según la Biblia. Así que la ciencia es neutral, pero los científicos no lo son. La evidencia es neutral, pero la interpretación no. Así que no dejemos que nos saquen a la Biblia de la discusión, porque así como yo no soy neutral, claro, yo tengo la palabra de Dios como mi punto de partida y yo interpreto y no tengo por qué esconderla, ni tampoco tengo por qué avergonzarme de eso.
Lamentablemente a veces los que están del otro lado no reconocen esto, pero sí quieren intentar que nosotros saquemos a la palabra de Dios de la discusión y nos quieren poner sus reglas de juego. ¿Vieron cómo hubo el movimiento de los libros ahí en la animación? Nos quieren imponer sus reglas de juego. Y así no funciona. Ah, bueno, tú tienes tu punto de partida, yo también tengo mi punto de partida. Y vamos a ver cuál de esos dos formas de entender el mundo es el más consistente con la realidad. Y aún llevaría esto a otro punto teológico y es que la neutralidad es imposible aún en cuanto a Cristo. Y C.S. Lewis lo expresa de una manera magistral, porque algunas personas dicen, no, aquí son bienvenidos todos, todas las creencias, aquí todo lo espiritual es bienvenido, aquí hasta probamos el yagé y miramos a una serie de creencias ancestrales y qué cool y qué bonito todo esto, pero cuando se te habla de Cristo, ¿por qué Cristo sí no es una opción? Porque Cristo es excluyente de toda otra verdad, porque Cristo de alguna forma no puede haber neutralidad hacia Él. Y C.S. Lewis lo expresa así. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo, Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no, sería el mismísimo demonio. Tienes que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Puedes hacerle callar por necio, puedes escupirle y matarle como si fuera un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. No quiso hacerlo. Vamos al quinto y penúltimo principio para aprender en este debate y es entender la falacia de la fe contra la ciencia. Casi siempre se dice que es que los cristianos y los creacionistas, ellos sí vienen, vienen aquí con fe y los científicos, ellos sí no están condicionados por la fe. Pero miren esto, cualquiera que quiera decir algo sobre el principio está haciendo un acto de fe. Yo diría, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y una persona que ve la evidencia y descarta a Dios, ¿sabes qué diría? En el principio, la nada dio existencia a todo. En el principio, la singularidad cuántica, en el principio, el Big Bang. Y aquí no nos encontramos entre fe contra religión, no nos dejemos engañar así. Perdón, fe contra ciencia o religión contra ciencia. Aquí nos encontramos una fe contra otra fe, una cosmovisión contra otra cosmovisión, un relato de la historia contra otro relato de la historia, una religión contra otra religión. Y esto no, la evolución claramente no es ciencia en en el mismo sentido que hemos venido hablando, sino que es un modelo de orígenes. Y quiero darles un consejo para evitar que se genere en la mente de los jóvenes y los chicos esa distinción que en el mundo sí la quieren hacer. Como que sí, ve a la iglesia y ya te van a enseñar las historias bíblicas, o mejor dicho, los cuentos de la Biblia. Entonces, a veces tendemos a enseñar las historias bíblicas así, como si fueran una especie de, como estilo cuentos de los hermanos Grimm, como historias fantasiosas que te dejan una moraleja y que al final van dejando en la mente de los chicos una idea como si esto fuera algo como de cuento. Enseñamos el diluvio de esta forma, como el barquito con sobrecupo que se ve ahí, que tú te lo crees cuando eres niño, pero espérate que crezcas un poco y te vas a dar cuenta que esto no pudo ser verdad y que es uno más de esos cuentos de la Biblia. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos de cuando enseñamos las historias bíblicas, enseñarlas como historia, enseñarlas de hecho cronológicamente y utilizando las herramientas apologéticas que existe. De hecho, Respuestas en Génesis ha hecho muy buen trabajo. Si ustedes se fijan en la imagen anterior, miren a los elefantes. Este elefantico es, yo creo que es el único que está dándose cuenta de la realidad nefasta de esta arca de cuento de hadas. Pero aquí si uno mira en un arca a escala bíblica, encuentra que hay una proporción muy diferente entre los animales y el arca. Y esto ya es más real. De hecho, es lo que la Biblia describe. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para enseñar la historia bíblica como historia, como hechos que ocurrieron en el tiempo y el espacio, como narraciones reales de lo que sucedió en el mundo físico y evitar que nos hagan creer que no, es que ven a la escuela, a la universidad, ven y miras el documental que aquí sí te vamos a enseñar la historia real de la biología, la antropología, la geología,
la astronomía. Y allá en la iglesia que te cuenten historietas bíblicas. No, necesitamos que ellos vean que la Biblia es el punto de partida correcto y que no hay tal división, sino que la palabra de Dios como libro de historia del universo tiene mucho y todo que decir para poder entender la verdadera historia del universo. Y quería dejarles de tarea que puedan ver el documental Evolución contra Dios de Living Waters, en donde Ray Comfort entrevista a diferentes científicos y queda en evidencia la fe que hay detrás de ellos, las creencias que hay detrás de los evolucionistas y que no son tan neutrales como dicen. Miremos el corto. Fe es la gran escapatoria, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. Richard Dawkins. Imagina visitar algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, entrevistando a científicos evolucionistas, a ateos sosteniendo sus pies al fuego, hasta que esté claro que no hay ninguna evidencia de la evolución darwiniana, que no es científica. Tenemos miles de ejemplos. ¿Puedes darme uno? Puedo darte miles, Solo miles. uno. Para resumir, la evidencia observable que me diste para la evolución darwiniana es bacteria, llegando a ser bacteria. Todavía es bacteria, no hay cambio de género. Evolución contra Dios. Si usted cree en la evolución, prepárese para que su fe sea sacudida. ¿Sabes? El problema con aquellos que no pueden ver la evolución, creo que es que no tienen imaginación. Eso es muy cierto. Y aquí yo podría decir que más bien las personas cuando ven la evidencia y la niegan, están demostrando que tienen una fe ciega, porque no corresponde con la realidad. Y quisiera citar a Richard Lewontin, que él también ya murió, pero es uno de los más francos al hablar de el aspecto de las creencias y las presuposiciones, cómo afectan y cómo de hecho impiden que Dios entre a la ciencia, como ellos la hacen. Y si nos ponemos del lado de la ciencia a pesar de la patente irracionalidad de algunas de sus construcciones, a pesar de su fracaso en el cumplimiento de muchas de sus extravagantes promesas de salud y vida, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica hacia las historias sin fundamento, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. No es que los métodos o instituciones de la ciencia de alguna manera nos obliguen a aceptar aceptar una explicación material del mundo fenoménico, sino que estamos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales, a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materialistas sin importar cuán contraintuitivo y desconcertante sea para los no iniciados. Además, ese materialismo es un absoluto, ya que no podemos permitir un pie divino en la puerta. Creo que no, él no puede ser más claro en dejarnos ver las, las preconcepciones que hay en la ciencia materialista que impiden cualquier explicación que tenga a Dios involucrado. Y eso no es neutral. Eso tiene claramente un sesgo y va a condicionar todo lo que ellos van a ver e interpretar y observar y enseñar. Finalmente vamos a terminar acá y es entender la ciencia de la evolución. Cuando uno mira la evolución, básicamente la evolución es una forma de explicar el mundo basado en dos premisas o dos puntos de partida que se conocen como ateísmo o naturalismo. La naturaleza o la materia es todo lo que existe. No hay Dios, no hay espíritu, el universo es un sistema cerrado y todo puede y de hecho debe explicarse por el tiempo, la casualidad y las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Si tú tomas esos puntos de partida, entonces ¿cómo explicas la realidad? Pues aquí les presento la evolución. Un proceso que inicia de la nada, por ninguna razón, espontáneamente, un origen del universo hace 13,8 mil millones de años, una expansión repentina de toda la energía y la masa del universo dando origen al tiempo y al espacio, a la formación de estrellas por evolución astronómica, cosmológica, luego la formación de una estrella de esas, el Sol, una emanación de esa estrella, nosotros o la Tierra, primero como una roca fundida que después se enfría y le aparece agua, y en ese proceso, luego en esa agua se da el inicio de la vida y también por un proceso de evolución biológica venimos al presente y de ahí vienen todas las formas de vida que conocemos. Entonces, si ustedes piensan en esto, la evolución no es solamente ese proceso
que llega al presente, sino también se proyecta de hecho hacia el futuro, básicamente, donde toda la energía del universo se va a extinguir y va a morir térmicamente todo el universo en millones de años hacia el futuro. Tenemos entonces la evolución, no solamente de moléculas al hombre o de un hombre simio a los humanos, sino que es el cosmos mismo evolucionando, evolución cósmica, la Tierra también, o sea, la evolución geológica, y finalmente la vida, la evolución biológica. Tenemos que entender todos estos aspectos de la evolución, porque la Biblia no da lugar a ninguno de estos. Eso lo vamos a ver ya en las siguientes sesiones que vamos a tener de las 7 Cs de la historia. Pero por ahora quisiera que pusiéramos a prueba de la realidad. Pongamos a prueba de la realidad, la evolución. Listo, supongamos que somos polvo de estrellas. Supongamos que es verdad que todos venimos de un antepasado en común que surgió por la casualidad y que fue evolucionando y nos encontramos parte del árbol evolutivo de la vida. Pregunto yo, ¿qué diferencia sustancial hay, esencial, entre un ser humano y un animal? Entre un ser humano y una verdura, la que usted comió en el desayuno ahorita, esa manzana. ¿Qué diferencia sustancial hay entre eso? De hecho, entre un pedazo de polvo o de vidrio o de madera como el que estamos sentados nosotros en nuestras sillas o nuestras mesas. ¿Qué diferencia sustancial hay entre un pedazo de basura y un ser humano? Absolutamente ninguna, porque todos son simplemente materia, que no vino a existir por ningún propósito, ni sabrá que existió, porque nuestras reacciones químicas simplemente son ilusiones en nuestra mente. ¿Qué valor, qué diferencia tiene la vida y la muerte en esencia? Si al final simplemente es materia reorganizada. ¿Por qué nos duele la muerte? ¿Cómo podríamos definir el bien y el mal en este sistema de cosas? Si al final todo es instintos, leyes naturales, la supervivencia del más apto, ¿qué es objetivamente bueno y malo? ¿Qué es objetivamente justo o no? ¿Por qué nos importa entonces a nosotros si nos importa la diferencia entre la muerte de un animal, un humano y una planta? No es lo mismo. Hay cosas muy distintas ahí que solamente la Biblia explica claramente, pero la ciencia no puede, o sea, la evolución no puede más bien, entre otras cosas como estas. Y por eso es que necesitamos, y les invito a que no se pierdan ninguna de las sesiones de las 7 Cs de la historia. Vamos a estar durante 4 semanas hablando extensamente y recorriendo el Museo de la Creación a través de una conferencia por las 7 Cs. También les animo a que ustedes no se pierdan ninguna de las sesiones de club de lectura basado en el libro de respuestas sobre evolución y creación. También les recomiendo muchísimo este libro que se llama La Mentira, Evolución y Millones de Años. Dice Ken Ham que después de la Biblia, este es el libro de texto de respuestas en Génesis. Este no es tanto científico ni técnico, sino es más bien teológico y como cómo aplicar esto en la familia, en la iglesia. Y finalmente también les voy a enviar como tarea y como recurso todos los 6 mini videos de Check This Out, con esos 6 temas más candentes en el debate evolución y creación. Espero verlos más o menos cada unas 2 sesiones que ustedes tengan en el club de lectura. Yo entraría, los acompañaría y podría escuchar sus preguntas y en lo que pueda ayudar a responderles, pues para eso estoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, José. Bueno, vamos bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ya nos queda solamente un minutico. Agradeciendo a José por la intervención y pues estos temas tan importantes y que no siempre los vemos de esta manera, ¿no? Gracias también por el tiempo y vamos a compartir el cronograma. No sé si Meli lo vas a compartir, ¿lo tienes? O compartimos este. Bueno, buenos días. Sí, muchas gracias, Paola. Bueno, José, muchas gracias nuevamente. Qué bendición poderte tener aquí apoyándonos en aprender cada vez más de la palabra y pues de estos temas para poder tener una cosmovisión bíblica cada vez más clara para enseñar a nuestros niños en este Ministerio de la Educación en casa. Bueno, sobre el cronograma, pues básicamente vamos a trabajar varios temas y estos temas los vamos a trabajar con el equipo académico de HOMIC, ¿sí? Quiero contarles cómo vamos a estar distribuidos de aquí en adelante en 11 sesiones. Vamos a hacer 11 sesiones todos los miércoles cada 15 días para que por favor se agenden. Entonces,
vamos a estar compartiendo los siguientes temas. No, van a ser temas o capítulos diferentes del libro. Yo les voy a ir leyendo cuáles capítulos vamos a ver, qué fecha, ¿sí? Y pues vamos a estar también viendo allí quiénes vamos a asignar para que puedan estar compartiéndonos esos temas. Todas las personas que se conectaron hoy están súper bienvenidos para que puedan seguir participando en este club de lectura. El primer tema que vamos a ver es: ¿existe realmente un Dios? Bueno, esto lo vamos a ver dentro de 15 días, que es el capítulo 1 del libro, ¿cierto? Es decir, el 15 de julio. Bueno, el segundo tema: ¿por qué no deben los cristianos aceptar millones de años? Esto va a ser el 29 de julio. Tercer capítulo del libro: ¿no pudo Dios haber usado la evolución? El capítulo 8: ¿puede de veras Dios haberlo creado todo en 6 días? Capítulo 22: ¿la selección natural es lo mismo que la evolución? Capítulo 23: ¿no has visto que la evolución es verdad? Capítulo 17: ¿es verdad que hay diferentes razas? Capítulo 21: ¿cuál es el origen de las estructuras de defensa y ataque? Capítulo 26: ¿por qué la creación de Dios incluye la muerte y el sufrimiento? Capítulo 15: ¿los creacionistas no creen en las cosas? Capítulo 27: ¿cómo puedo usar esta información para dar testimonio? Bueno, entonces estos son los capítulos, tenemos distribuidos en todas las sesiones. Creo que vamos más o menos hasta la primera semana de noviembre para poder continuar con este estudio de una manera secuencial. Entonces, pues bueno, familias, los invitamos a que puedan seguir participando en este espacio y tomando nota, apuntes, porque todo esto lo necesitamos para poder enseñar a nuestros hijos, nuestras docentes de Home. Pues claro, aquí estamos todos para poder enseñar a nuestros estudiantes, aprendices que discipulamos, pero los papás son los primeros encargados de esta misión. Entonces, por esa razón es bien importante que podamos estar aquí también conectados, padres y docentes. El club de lectura se llama Club de Lectura para Educadores Cristianos. Padres somos educadores, docentes también son educadores, entonces pues aquí todos tenemos la misma misión y debemos trabajar en equipo en esta labor de discipular a nuestros niños. Bueno, entonces familia, muchas gracias, nos despedimos. Las docentes de Home, algunas ya tienen clases a las 8 de la mañana, vamos a cerrar en oración y a poner en manos de Dios este tiempo. Bueno, Padre amado, mi Señor, te damos muchas gracias por este día que nos permites aprender más de tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda para poder renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y poder cada vez más, cada día, crecer en tu conocimiento, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos, Padre, a verte a ti reflejado en cada una de las cosas de tu creación, Señor. Que podamos renovar nuestra mente conforme a tu palabra, Dios mío, y asimismo poder transmitirles a nuestros hijos, Señor, que es la misión que nos has encomendado, de mostrar tu palabra a nuestros hijos, Señor, para que ellos puedan seguir por tus caminos con conocimiento y con verdad. Te damos gracias, Señor, por el expositor de hoy, por el ministerio Evangelio Hoy, Señor. Te pedimos que los sigas bendiciendo, prosperando, Señor, y llevándolos cada vez más a lugares que tú quieres que estén, Señor, para que nos puedan ayudar a edificar y a crecer en sabiduría y conocimiento, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te entregamos este club de lectura para que de aquí en adelante, Señor, podamos llevarlo a cabo con éxito, Señor, y cumpliendo los planes y propósitos que tú nos has llamado. Te damos gracias, en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, nos despedimos. Muchas gracias nuevamente, José. Bendiciones y profes de Homic, muchas gracias también por su participación. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones, chao, chao.